OBI, curso trabajo de grado licenciatura en filosofía. Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. El presente recurso OBI tiene como finalidad orientar las pautas más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir y delimitar un problema de investigación. Se abordará el planteamiento del problema como fruto del constante ejercicio de interrogar la realidad o apelar a la capacidad de asombro para transformar una realidad que carece de explicación y o profundidad en el conocimiento. Objetivo de aprendizaje. Analizar los principales elementos epistemológicos que fundamentan la investigación en el campo de la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales, de tal modo que los estudiantes puedan contextualizar dichos saberes en la identificación de problemáticas de su región que pueden ser intervenidas desde el quehacer investigativo. El planteamiento del problema responde a la pregunta ¿qué se va a investigar? Allí se hace mención del estado actual del problema, es decir, el reconocimiento de una situación problemática o de falta de conocimiento en una temática específica. También se aborda a dónde se quiere llegar o estado ideal del problema. Dentro del planteamiento del problema se deben tener en cuenta algunas pautas. Primero, situación problemática. Hace referencia al contexto del problema. Se refiere también a lo que está viviendo una comunidad o una población determinada, es decir, la problemática y su actualidad. El enunciado es el acto de expresar el conjunto de ideas o datos que componen un problema. Elementos del problema. Hace relación a identificar, delimitar y la definición del problema. Justificación del problema. Hace referencia o responde a la pregunta ¿para qué investigar acerca del problema? Finalmente, la formulación del problema. Ya es el estado final del planteamiento del problema, es decir, es la expresión correcta y adecuada del problema que se va a investigar. A modo de ejemplo, cuando se habla de los elementos de la investigación, se hace referencia a la identificación, delimitación y definición del problema. En el primer momento, cuando se habla de identificar, se está revisando o se está interpelando la realidad. Esto quiere decir que una situación de problema, una actualidad problemática de un tema específico, de una ciencia específica o de un contexto específico, requiere ser interpelada porque hace falta conocimiento al respecto o porque allí se encuentra un problema determinado. La delimitación hace referencia a la población o el estado espacio-temporal. Esto significa que hay una población determinada o hay una caracterización del espacio y el tiempo al cual se va a investigar. Y la definición habla como tal del problema. ¿Cuál es el problema? En el ejemplo que encontramos aquí, habla de un título o un tema de investigación, el cual se denomina prácticas culturales en la actualidad relacionadas con el reconocimiento de Ibagué como ciudad musical. Allí podemos identificar estos tres elementos. Si vamos a revisar la identificación, es decir, cómo se interpela esa realidad, el objetivo final de esta temática de investigación es analizar las prácticas culturales relacionadas con el reconocimiento como ciudad musical. Esto implica que lo que se va a interpelar
son las prácticas culturales. Dentro de la delimitación, aquí se hace referencia a la actualidad, es decir, se va a revisar en la actualidad, en un tiempo determinado del presente, esas prácticas culturales. Y en la definición, es decir, la problemática, se está determinando que es el reconocimiento de Ibagué como ciudad musical. De esta forma encontramos que cuando estamos haciendo el planteamiento de un problema y en la parte final, es decir, cuando ya se está haciendo la formulación, se está abordando una temática específica, una población específica y se está determinando cuál es el problema específicamente. Esto es importante tenerlo en cuenta desde el inicio del proceso de investigación porque es el que le va a permitir al investigador tener un derrotero, saber que es una temática específica que no se le va a desbordar, sino que va a hablar de una población determinada, en este caso Ibagué. También se habla de las prácticas culturales y ya no se van a hablar de cualquier práctica cultural, sino que esa práctica cultural va a estar relacionada con el reconocimiento como ciudad musical. En otras palabras, esa práctica cultural o esas prácticas culturales van a estar relacionadas con la música, con el folclore. De esta forma, lo que se está realizando en el planteamiento del problema es especificar qué se va a investigar. Conclusión. El planteamiento adecuado del problema permite tener claridad del punto de partida o realidad actual del problema y el conocimiento que se quiere adquirir, haciendo que el proceso de investigación cuente con bases sólidas para el posterior desarrollo del anteproyecto. Referencias bibliográficas: Castillo, Mauricio, Guía para la formulación de proyectos de investigación. Cerda, Hugo, Los elementos de la investigación. Luzardo, Rafael, Metodología de la investigación 2. Gracias por la atención brindada.